Ahora sí. Ya está, creo. Lorenzo. Perfecto. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Les saluda el especialista legal Renzo Torres del Tribunal de Fiscalización Laboral. El día de hoy, conforme a la dinámica planteada en el taller, vamos a revisar dos resoluciones de sala plena, también en materia de desnaturalización de la contratación dentro de la relación laboral, concretamente la resolución de sala plena 015-2023 y la 04-2025. Les voy a pedir muy amablemente que lo que sean dudas o consultas podamos trasladarlas al final de la intervención para que así no nos comamos mucho tiempo y podamos ser un poco más ágiles al momento de poder exponer lo que nos toca el día de hoy, ¿ya? Así que las preguntas las anotan, al final las repasamos y las conversamos. Bien, empecemos entonces con la resolución de sala plena 015-2023. Esta resolución de sala plena, en concreto, desarrolla la temática vinculada a la causa objetiva, a la consignación de causa objetiva dentro de la contratación modal. Vamos a plantear primero, para que ustedes tengan una cercanía más ideal a la circunstancia de la resolución, los hechos relevantes del caso. Lo cierto es que esta resolución partió de dos infracciones, particularmente sobre todo en una, consistente en una infracción muy grave prevista en el numeral 25.5 del artículo 25 del reglamento por incumplimiento de disposiciones relacionadas con la contratación de trabajadores a plazo fijo que ocasionó la desnaturalización. También venía en impugnación la 46.7 del artículo 46 por no cumplir con la medida expectativa de requerimiento el 1 de agosto de 2019. Sin embargo, la temática o las circunstancias que motivaron el precedente vinculante se circunscriben sobre todo a la 25.5 del reglamento. El contexto más en concreto sobre los hechos, dentro del caso se había constatado por parte del inspector contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento de actividad en un total de 18 trabajadores. Respecto de 8 trabajadores, el contrato modal que inició el vínculo de trabajo, nosotros vamos a referirnos, y de hecho la resolución se refiere a lo largo de la misma, a este tipo de contrato como contrato primigenio o contrato originario, pero cuando escuchemos ese término nos estamos refiriendo al contrato que inicia el vínculo de trabajo bajo la circunscripción modal, ¿ok? Temporal. Contempló las siguientes cláusulas. Estamos hablando del contrato que inició, ¿ok? El contrato originario. La cláusula primera decía que el empleador es una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo que requiere cubrir necesidades de recursos humanos de naturaleza temporal, y la cláusula segunda establecía lo siguiente: el empleador contrata de manera temporal bajo modalidad de incremento de actividad, fijaba entonces cuál era la modalidad establecida en la LPCL que se iba a utilizar, los servicios del trabajador quien desempeñará el cargo mencionado en la sección de datos del trabajador en relación con las causas objetivas señaladas en la cláusula anterior. Es decir, en la primera, que también, como hemos visto, era bastante genérica y vaga. Bajo ese concepto, la impugnante señaló que 8 trabajadores, estos que hemos mencionado, suscribieron adendas y que en esas adendas se especificó la causa objetiva de contratación modal. En concreto, lo que señalaban las adendas era lo siguiente. En la cláusula segunda de la adenda, de manera concreta, decía aclarar las cláusulas primera y segunda de los contratos primigenios celebrados el 9 de marzo de 2019 y el 9 de junio de 2019, concretando lo siguiente: que el empleador es una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo, la cual requiere cubrir de manera temporal las necesidades de recursos humanos, pero aquí ya le agregaba a él, entendiéndose con ella la necesidad de apertura de un nuevo local situándose en la ciudad de Bancay. Y en la siguiente, respecto a la cláusula segunda, señalaba y agregaba lo siguiente, decía: por el presente documento, el empleador contrata de manera temporal bajo la modalidad de incremento de actividad de acuerdo a la apertura, y haciendo un engrane con la cláusula anterior, del nuevo local en la ciudad de Bancay, la misma que inicia actividades el 1 de marzo del 2019. Los servicios del trabajador quien desempeña el cargo mencionado en la sección de datos del trabajador en relación con las causas objetivas señaladas. Entonces, a través de la adenda, se buscó, por parte del empleador inspeccionado en ese momento, subsanar o de alguna forma aclarar lo que señalaba la cláusula primigenia. Es por eso que en el recurso de revisión
la impugnante plantea los siguientes argumentos. Primero, como hemos señalado, que estos 8 trabajadores tenían adendas donde la cláusula objetiva estaba debidamente contemplada y que además esa causa objetiva, de acuerdo al principio de primacía de la realidad, se correspondía con un hecho real sustentado en pruebas que no habían sido valoradas por parte de la Intendencia y las instancias previas. También la inspeccionada argumentó que la omisión de no precisar la causa objetiva en el contrato original respondía a un error y un desconocimiento más que a una intención de faltar a la norma y que ello no implicaba, pues, que la causa en realidad no exista. Además, añadía que el artículo 72 de la LPCL no obliga a que se consigne la causa objetiva de contratación desde el inicio, es decir, del contrato primigenio, como se denomina. La decisión del tribunal en este caso fue confirmar la resolución de intendencia en el extremo de la infracción tipificada en el numeral 25.5, debido a que la justificación de la contratación temporal debe estar consignada de forma suficiente desde el inicio de la relación de trabajo. Las prórrogas o renovaciones no pueden, sino más que remitirse o replicar la misma causa objetiva y no pueden aclarar, precisar ni subsanar. De manera que si la contratación modal desde el inicio no contempla la causa objetiva, la contratación será de naturaleza determinada y los contratos posteriores no podrán alterar esta situación. De este modo, la causa objetiva no solo es una formalidad, sino es un requisito de validez. ¿Okay? De manera que, al no haber cumplido la inspeccionada con lo señalado, se descarta la vulneración al principio de primacía de la realidad y se confirma la infracción señalada. Ahora, aquí he tomado del precedente vinculante el texto concreto, los párrafos que componen los criterios de obligatoriedad, para un poco desentrañarlos, sin perjuicio de que después vamos a ir ahondando un poco más en cada uno de ellos, ¿ok? El 6.28 de la resolución de sala plena establecía que los hechos que justifican la contratación temporal deben ser consignados y explicados, y precisa 2 conceptos sumamente relevantes, que es de manera suficiente y adecuada en el contrato primigenio. Entonces, la consignación, y como vamos a ver dentro de los siguientes párrafos, de la causa objetiva, de acuerdo a lo establecido por el tribunal, no solamente implicaba o implica que la justificación de la temporalidad se escriba, se contemple formalmente dentro del contrato de trabajo, sino que tiene que ser suficiente, es decir, tiene que explicarse, tiene que escribirse de manera concreta, de manera detallada, y que además debe ser adecuada dependiendo de la modalidad que se plantea utilizar. Y nuevamente el tribunal establece que las prórrogas y renovaciones de los contratos mediante la suscripción de adendas solo pueden remitirse o replicar la misma causa objetiva que justifique la contratación modal descrita en los contratos primigenios. El 6.29, agregando, señala que es necesario que cada supuesto de contratación objetiva se encuentre debidamente determinado y que justifique la celebración del contrato temporal. Y si al inicio esta cláusula no está de plano en absoluto contemplada dentro del contrato, o estándolo, vuelvo a repetir, no es suficiente ni adecuada, esos 2 términos es importante, entonces la contratación tendrá naturaleza determinada y los posteriores contratos, llámense renovaciones, adendas, no pueden mermar ni cambiar la condición determinada de la relación laboral que ya existe desde el inicio de la contratación. De este modo, el tribunal en los fundamentos 6.30 señala que la causa objetiva no es una mera formalidad dentro de la contratación temporal, sino que importa un requisito de validez sustancial dentro del contrato de trabajo. De manera que las posteriores adendas solo pueden remitirse o replicar, y que no basta una concepción genérica dentro del contrato primigenio de la cláusula objetiva que después pueda ser detallada o extendida por los contratos sucedáneos. Ahora, es verdad que las adendas, en esta haciendo un paréntesis, y las renovaciones y prórrogas pueden modificar ciertas condiciones dentro del contrato de trabajo, como por ejemplo la remuneración, el plazo, algunas otras obligaciones, incluso el cargo, dependiendo de las circunstancias, pero específicamente en lo relativo a la causa objetiva,
no puede ser enmendada ni corregida de manera posterior. En ese sentido, el tribunal en los dos últimos párrafos que constituyen vinculancia, en el 6.34 y 6.35, señala que dado que no se contempló desde el inicio, como hemos visto, de la contratación, la causa objetiva, requisito de validez, el contrato primigenio, concretamente, era a indeterminación, es decir, era indefinido, y además que la necesidad de que la cláusula objetiva se coloque dentro del contrato primigenio responde a que el propio trabajador tenga un conocimiento también de cuáles son las circunstancias que avalan su contratación parcial, temporal en el tiempo. Bajo ese escenario, lo que señaló en el 6.35 el precedente es que se desestimaba las alegaciones de la inspeccionada respecto a la infracción de los principios de debido procedimiento, legalidad y otros adicionales, incluyendo el de primacía de la realidad, dado que no hubo desde el inicio de la contratación una explicación suficiente y adecuada de la causa objetiva de contratación modal. Y bajo ese escenario es que se confirmó la infracción que hemos conversado. Entonces, lo que podemos observar a partir del precedente es que la causa objetiva de contratación primero es un elemento sustancial que debe estar contemplado dentro del contrato que origina la relación laboral y que su contemplación debe ser de manera suficiente y adecuada. No hablamos de una mera formalidad, sino de un requisito que va a darle validez al contenido o a la cláusula de temporalidad del contrato en sí mismo. Las adendas de contratación a plazo fijo, las posteriores prórrogas o renovaciones, no van a poder enmendar, subsanar, precisar, ampliar dicha temporalidad, sino que solo pueden remitirse a la condición que ya está escrita. Adicionalmente, vemos que el tribunal establece que el efecto de la desnaturalización producida debido a que el inicio de la contratación no contempló adecuadamente la causa objetiva de contratación de acuerdo a las modalidades establecidas en la ley, se aplica entonces el artículo 77, literal D de la LPCL, generándose la desnaturalización de esa cláusula de temporalidad y, por tanto, generando que la vinculación contractual sea de naturaleza indeterminada. Esta naturaleza indeterminada, evidentemente, es oponible a cualquier contratación, acuerdo posterior que intente mermar la vocación de permanencia ya adquirida por parte del contrato de trabajo. Definitivamente que aquí la excepción tendríamos que tener en cuenta, va a ser lo establecido en el artículo 78 de la LPCL respecto a que si transcurre un año entre el contrato de naturaleza indeterminada y la posterior suscripción de un contrato modal, eventualmente dicha contratación nueva podría ser válida, pero estamos hablando que ahí tendría que mediar un espacio, de acuerdo a lo que establece la ley, de un año para que pueda estar en una circunstancia que valide esa contratación nueva. Bajo estos puntos que están contemplados dentro del precedente vinculante es que vamos a ahondar en conceptos que son relevantes para entender lo que estamos conversando. Primero, debemos comprender que la contratación de trabajo, de acuerdo a la legislación nacional, la legislación interna, la legislación internacional, tiene una vocación de permanencia en el tiempo. Es decir, desde aproximadamente el siglo XIX, cuando la revolución industrial y producto de esta idea de que el Estado no tenía que meterse en absolutamente nada y que por lo tanto todo debía dejarse a la falsa creencia de la autonomía privada, los empleadores tenían la capacidad de poder establecer de manera unilateral cuál era la duración de las contrataciones con sus trabajadores. También hay que entender que esto responde históricamente a un tema en el que el Código de Napoleón en adelante se buscaba evitar que la intención o la prescripción de amarrar a un trabajador a un contrato indefinido de alguna manera replique la esclavitud recientemente abolida. Por eso es que sumando esta comprensión jurídica, ese escenario, más las expresiones libertarias, ¿no? Liberales
dentro del siglo XIX es que no había una determinación de que el contrato de trabajo debía tener una vocación extensiva en el tiempo, ¿no? Pero a partir de las revoluciones, a partir de las luchas obreras, es que se determina y se concluye que lo más ideal es que se comprenda el contrato de trabajo en tanto es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que las obligaciones se cumplen poco a poco en el tiempo, tenga una preferencia a ser indefinido, a ser continuo. ¿Para qué? Para preservar la fuente de trabajo y no dejar que lo que el doctor Américo Pla define como la falsa idea de la autonomía privada, en el fondo esconda la fortaleza o la imposición de la fortaleza del más fuerte, que dentro del contrato de trabajo naturalmente es el empleador. Entonces, para eso existe este principio que estamos conversando, que es el principio de continuidad, así como en realidad los demás principios dentro del contrato y de la relación de trabajo, para defender el sustento alimentario, el sustento profesional del trabajador dentro del tiempo por el cual se va a desempeñar para esa empresa. Esto es lo que la doctrina después reconoce como la estabilidad de entrada. Entonces, debemos primero comprender que la regla establecida en el artículo 4 del TUO de la LPCL y también por cita internacional el artículo 7 del Protocolo de San Salvador respecto de que los contratos de trabajo se comprenden por preferencia, por regla general, en una extensión a plazo indeterminado, responde a el cumplimiento y la garantía del principio de continuidad en la estabilidad de ingreso del trabajador. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver entonces o cómo se relaciona el principio de causalidad dentro de eso? El principio de causalidad se convierte entonces en una forma de garantizar el principio de continuidad. ¿En qué sentido? En que si lo que preferimos, lo que se va a establecer como regla, es que la contratación laboral tenga una vocación de permanencia en el tiempo, entonces toda circunstancia temporal que pueda deberse a una necesidad fundada del empleador debe estar circunscrita, primero, a un régimen excepcional y segundo, a algo que nos permita comprender o establecer que esa excepcionalidad es real. Y ahí surge el principio de causalidad objetiva. De manera que la obligación de que el empleador cumpla con establecer una causa objetiva de contratación que justifique la temporalidad del vínculo es una forma de cumplir y garantizar el principio de continuidad mencionado. De este modo, el principio de causalidad se convierte en una obligación formal, pero también probatoria. Y además se concatena con el principio de primacía de la realidad que ya se ha explicado en la exposición anterior del día de ayer, en tanto que esta causa objetiva tiene que también ser comprobable en la realidad empresarial de quien es el empleador. Entonces vemos que la contratación temporal y la causa objetiva en realidad son una sola, están sumamente ligadas dentro del ordenamiento nacional y dentro de la comprensión del derecho de trabajo. Ahora, dentro de nuestra legislación, el principio de causalidad se expresa en las modalidades establecidas en el artículo 53 y siguientes de la LPCL. Eso significa que dentro de nuestra legislación existe un catálogo taxativo de circunstancias a las cuales el empleador tendría que responder para poder justificar una contratación temporal de un trabajador. Si la causa objetiva no se condice con estas modalidades, estamos fuera de la legalidad prevista y tendríamos que entender que el contrato entonces es un contrato a plazo indeterminado por regla de defecto general. Y eso nos remite al artículo 53 del TUO de la LPCL y el artículo 72. Incluso el artículo 72 establece que el contrato de trabajo modal, a plazo fijo, a plazo determinado, debe contemplar las causas objetivas que determinan dicha contratación. ¿Ok? Entonces, es importante conocer el principio de continuidad, conocer el principio de causalidad, pero también conocer que todo esto se enmarca dentro de las modalidades previstas en la ley. Aquí he añadido un cuadro un poco más didáctico para entender lo que estamos conversando. De la siguiente forma, la causa objetiva responde a una necesidad empresarial temporal que, a su vez, engrana una circunstancia económica productiva o empresarial de naturaleza accidental, temporal, coyuntural, pero relacionada con un puesto y actividades de trabajo en concreto.
Y esto en gran medida se verifica y se comprende cuando analizamos todas las modalidades contempladas dentro de la ley como causas o como contrataciones a plazo determinado. Por ejemplo, no podríamos establecer una necesidad de mercado sobre la base de que existe, ya remontándonos a lo que generó la pandemia en su momento, una demanda nueva, insuscitada de virtualidad y todo lo que corresponde a componentes tecnológicos. Yo, siendo una empresa que se dedica a ese rubro, naturalmente voy a poder justificar en esa circunstancia de mercado una contratación temporal, porque hay una demanda exógena, coyuntural, imprevista, pero tengo que, a su vez, concatenar, correlacionar esta circunstancia con el puesto de trabajo al que estoy contratando. Si mi demanda aumenta, es lógico que contrate muy probablemente comerciales, probablemente administrativos que procesen la facturación, probablemente supervisores comerciales también, pero tendría algún sentido que yo, bajo esta misma circunstancia, valide la contratación de un vigilante más al que ya tengo dentro de mis instalaciones. De repente sí, si es que justifico que he contratado o que he comprado mayor equipamiento o mayor enseres de venta, pero tendría que justificarlo, porque en principio el puesto no está concatenado con la circunstancia exógena del mercado. Entonces, lo que trato de explicar en este punto es que la necesidad empresarial debe concatenar tanto la circunstancia económica que vive la empresa con el puesto de trabajo en concreto y las actividades que vinculan ese puesto de trabajo, para que así exista una adecuada descripción de la causa objetiva. Y logremos el objetivo que aquí se ha colocado, que es justificar y validar la aplicación de un contrato a plazo determinado. Evidentemente, como hemos señalado y como lo ha señalado el tribunal en el precedente que estamos revisando, la causa objetiva debe ser expresa, detallada, suficiente y comprobable. La desnaturalización contractual, que es otro punto y otro concepto relevante dentro del precedente, este término de desnaturalización, que es un término que se reproduce mucho en la doctrina e incluso se traslada a diferentes escenarios, como la intermediación, como la locación de servicios, que el día de ayer también se expuso, u otros eventos dentro de la relación de trabajo, de la dinámica de trabajo, lo que implica en concreto es que un acuerdo, una negociación o un documento va a perder la naturaleza que primigeniamente se le había contemplado. Entonces, la desnaturalización contractual, en pocas palabras, dentro del contrato modal, significa que la naturaleza temporal de esa contratación se va a perder y que, por lo tanto, lo que se va a aplicar es la contraparte, que vendría a ser la determinación de una vocación permanente, indefinida, indeterminada de esa contratación. De este modo, los supuestos de desnaturalización vinculados a la causa objetiva se podrían resumir en lo siguiente. Lo primero es que el contrato de trabajo no tenga ninguna causa objetiva, que puede pasar, no se contempla, a pesar de que lleve el rótulo arriba de incremento de actividad, necesidad de mercado o servicio específico, las cláusulas no contemplen ningún extremo o apartado que señale la causa objetiva, que la consignación sea insuficiente, es decir, que su descripción argumentativa, su descripción escrita, no esté debidamente concatenada, que sea confusa, que sea ambigua, o que no sea adecuada, teniendo en cuenta el supuesto de hecho contemplado en la norma como circunstancia modal. Es decir, que la descripción que se haga en el contrato no corresponda a una necesidad de mercado, que es el rótulo que se está utilizando dentro de la contratación. Otro supuesto sería que la causa objetiva, al ser, si bien está consignada, está debidamente detallada y escrita y concatenada con un supuesto de modalidad establecido en la ley, al momento de corroborar en realidad la circunstancia, vemos que no corresponde a un hecho real. Entonces, si no está, o si estando es insuficiente, o simplemente no se corrobora en la realidad, verificamos que va a haber un supuesto de naturalización. ¿Bajo qué normativa? El literal del artículo 77, que viene a ser cuando se demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas
en la normativa señalada. Y sobre fraude y simulación, concretamente, debemos entender que se refiere a la utilización de un acuerdo o una circunstancia para producir efectos que en el fondo no son los que correspondan a la realidad. Vamos a leer lo que dice aquí. Se entiende por fraude el acto aparentemente lícito que se utiliza con fines distintos a los previstos legalmente, con el fin de eludir la aplicación de la normativa correcta y sus consecuencias. Entonces, al determinar que el contrato modal realmente encubre una contratación indeterminada porque esa causa objetiva que justifica la temporalidad no existe en la realidad, vamos a ver que es un supuesto de fraude que va a generar la desnaturalización correspondiente, como hemos señalado aquí. La consecuencia va a ser la desnaturalización de la temporalidad y determinación de la existencia de un contrato de trabajo a plazo determinado. Y esto nos va a remitir inmediatamente a la infracción tipificada en el artículo 25.5 del reglamento, que establece lo siguiente: el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento y su uso para violar el principio de no discriminación, serán considerados una infracción muy grave. Entonces, esto nos lleva a entender que el artículo, si dentro de la contratación temporal se vulnera el artículo 53 del TUO de la LPCL, el artículo 72 o el artículo 77 dentro de la naturalización, la imposición de la infracción prevista en el artículo 25.5 está debidamente observada y calificada la conducta que hemos contrastado. Aquí, estimados asistentes, les he contemplado a modo de orientación algunas jurisprudencias dentro de las que sumamente existen y estoy seguro ya conocen, de la Corte Suprema de Justicia sobre algunas de las contrataciones modales más comunes, como son el inicio o incremento de actividad, las necesidades de mercado y el servicio específico. Dentro de estas casaciones, por ejemplo, y lo resalto porque me pareció sumamente interesante el revisarlas, la casación número 2938122 Lima establece que el incremento de actividad, vamos a leerlo concretamente, ya dice, tiene por finalidad promover la actividad empresarial en el país, habilitando la contratación de personal a plazo fijo ante la incertidumbre de si la nueva empresa o la nueva actividad de la empresa ya existente. Es decir, lo que amarra la Corte Suprema en este punto como concepto dentro del inicio o incremento de actividad es la existencia de una circunstancia de incertidumbre económica. De manera que, más abajo, señala lo siguiente, dice, el incremento de actividades ya existentes en la misma empresa originada en el incremento regular u ordinario de la demanda no se encuentra dentro de dicho objeto. Entonces, lo que la Corte Suprema aquí nos explica es que el incremento de actividades, si bien dentro de la regulación establecida en la ley establece que no debe responder a circunstancias cíclicas o temporales dentro del rubro de la empresa, también se agrega que deben llevar o deben intrínsecamente producir una incertidumbre económica dentro de la empresa que va a incrementar la actividad o va a iniciar una actividad nueva y no sabe cómo le va a ir. Pero si el incremento es consecuente con el desarrollo, crecimiento regular de una empresa, entonces no estaremos bajo el supuesto de incremento de actividad. En un ejemplo más concreto, si yo aperturo mi empresa, o ya tengo mi empresa unos años, y vengo vendiendo en un año 1 millón de soles, al siguiente año 2 millones de soles, al siguiente año 5 millones de soles, y al siguiente año proyecto entonces contratar temporalmente a un trabajador justificando la existencia de un incremento de actividad, tendré que decir que ese incremento, justificar cómo ese incremento no se responde al crecimiento concatenado de mi empresa, porque tengo una buena administración, tengo una buena gestión comercial, sino que deberé demostrar ante la autoridad inspectiva, tendrá que indagarse, que sí es un hecho real, pero no basado en ese crecimiento estándar, sino en una circunstancia de incertidumbre, de apuesta, de riesgo por parte de la empresa. ¿Okay?
Otro punto importante, por ejemplo, en necesidades de mercado señalados en la casación 34.629/2022 Arequipa, que también me pareció interesante y que contribuye a lo que estamos conversando. La Sala Suprema precisó lo siguiente, que el contrato de necesidad de mercado tiene naturaleza, perdón, que el incremento productivo debe tener naturaleza temporal e imprevisible, por lo que se excluyen las variaciones o incrementos de carácter cíclico de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional. Además, se precisa que la contratación temporal originada producto de esta circunstancia imprevisible o temporal del mercado no debe ser cubierta, no debe poder ser cubierta con personal permanente. Aquí, por ejemplo, un punto importante es que la necesidad de mercado, a diferencia del incremento de actividad, es una circunstancia exógena a la empresa, es decir, producida por un evento ajeno a la voluntad empresarial, a la voluntad patronal, ¿no? Mientras que el incremento de actividad sí responde a una acción preparada por la empresa, pero que tiene un tenor de riesgo económico e incertidumbre en el resultado y que por tanto justifica que yo contrate un trabajador mientras vea si esta apuesta nueva en el mercado me resulta o no me resulta. Entendemos pues que las modalidades son varias dentro de la norma. La exposición lamentablemente es bastante medida en el tiempo, debemos señalarnos y ceñirnos al tiempo que tenemos, por eso he decidido contemplar esas tres y dejar aquí algunas casaciones para mayor orientación y examen ya por cuenta de cada uno de ustedes. La aplicación práctica dentro del precedente podemos verificarla del siguiente modo. Aquí hemos citado unas resoluciones del tribunal, sobre todo recientes, donde se aplica el precedente y se analiza la causa objetiva de contratación explicada por la empresa. La resolución 1431/2025, por ejemplo, vino en impugnación la infracción 25.5 en base a la existencia de dos tipos de contrataciones, por necesidad de mercado y también por incremento de actividad. Y sobre la necesidad de mercado, lo que contemplaba el contrato entre la empresa y los trabajadores denunciantes era lo siguiente, que el motivo consistía en las necesidades apreciadas en el mercado de locales públicos. Sin embargo, lo que el tribunal señaló en este punto es que este argumento es insuficiente por ser genérico. No efectúa una descripción detallada y demostrativa de cuál es realmente esa circunstancia externa, exógena del mercado que justifica la contratación temporal. Entonces, este tipo de fórmulas genéricas, que hay una necesidad porque en el mercado de mi rubro hay mayor demanda, no es suficiente, debe explicarse por qué existe esa variación en el mercado, como por ejemplo podríamos decir al momento del inicio del COVID y la gesta de mayor necesidad de virtualidad y tecnología. Ahí sí estaríamos hablando de una circunstancia, o como podría ser ahora, después de que retome probablemente los precios del crudo, ¿no? De precios del petróleo, podría significar una demanda mucho mayor de compra que habilite en ciertas empresas y ciertas circunstancias la contratación temporal mientras dure esa variación inestable del mercado, ¿no? En el extremo del incremento de actividades, lo que concretamente decía el contrato era que el incremento de actividades se había originado por los contratos de locación de servicios existentes con sus clientes para la prestación de servicios de vigilancia. ¿Qué podemos ver aquí? Lo que podemos ver es que esta descripción corresponde muy probablemente a un incremento comercial, un incremento de clientes, pero un incremento regular de la empresa. Incluso eso ni siquiera está debidamente determinado, solo se dice que se ha originado por los contratos de locación existentes con clientes para la prestación de servicios de vigilancia. Entonces, esta también ambigüedad y, por cierto, falta de precisión con lo que establece la modalidad respectiva en la norma y lo que hemos visto de las casaciones, demuestra que, pues, no estamos en un supuesto que haya implicado un riesgo económico, una incertidumbre de riesgo, de apuesta, empresarial, que justifique la contratación temporal en este caso. Por eso es que se desestimó el recurso de revisión
y se confirmó la infracción. Otro caso interesante es la resolución 983-2025, en el que nuevamente se analizó la circunstancia de contratación, señalando lo siguiente: se concluye que los productos señalados como nuevos por incremento de actividad avícola, aguacielo, cifrut, chicha, no fueron producidos en el periodo de vigencia de los contratos o fueron elaborados de manera ocasional, en fechas anteriores o posteriores, sin una continuidad que justifique la contratación de nuevo personal. Además, no se advierte la existencia de un elemento innovador ni de riesgo significativo en el mercado. El supuesto lanzamiento de nuevos productos no implicó una innovación relevante, introdujo incertidumbre sobre su aceptación comercial. Nótese entonces en este caso que el incremento de actividades no puede sustentarse en la ampliación de líneas de venta, de líneas de distribución comercial, que sean muy afines a lo que la empresa regularmente ya produce, ¿no? En este caso, las bebidas gaseosas, ¿no? Entonces hay que definir con mucha pulcritud, con mucha finura, que el incremento de actividades y el inicio de actividades debe responder a circunstancias totalmente distintas dentro del rubro y los hechos empresariales que planteen esta circunstancia de riesgo, porque si el elemento sustancial es que la empresa contrata a un trabajador de manera temporal porque no conoce cómo va a ser el resultado económico, entonces evidentemente una línea de producción o una línea de distribución comercial símil a lo que ya la empresa viene produciendo, no tiene ese rango de incertidumbre, de riesgo, ¿correcto? La empresa sabe cómo va a responder el mercado, o por lo menos tiene una noción concreta, estudiable, y es por eso que no podría aplicarse ahí la temporalidad. Y además, se resaltó aquí que no se acreditó que el personal ordinario fuera suficiente para esta nueva actividad. Otra resolución interesante es la 799-2025, donde se contempló que la justificación invocada respecto a la modalidad de incremento de actividad no se enmarcaba dentro de lo que establece la ley, debido a que el aumento del flujo vehicular alegado como sustento no respondía a un incremento interno de las actividades empresariales, sino a una variación externa del mercado. Aquí, además de la generalidad de las descripciones, se observa que hay una confusión entre las modalidades previstas en la ley: necesidad de mercado, incremento de actividad, motivo por el cual la causa objetiva no estaba suficiente y adecuadamente descrita, como establece el precedente. La aplicación operativa, es decir, ya en el día a día, que este precedente busca al final de cuentas, es que dentro de la función inspectiva se realice un énfasis en la obtención de la documentación sobre la contratación modal y sobre todo en el contrato originario. Es cierto, y hay casos en los cuales hemos visto, hemos corroborado que pueden haber empresas que presenten únicamente contratos de prórrogas, ¿no? Lo importante de las indagaciones inspectivas será poder corroborar el contrato que dio inicio a la vinculación. Si no lo tengo, evidentemente, por más que la adenda tenga contemplada pues la causa objetiva de manera supuestamente ideal, y se remita incluso el contrato del primigenio, no podremos corroborar si esa contratación se inició con esa misma cláusula de justificación. Verificar que la causa objetiva de contratación esté detallada y explicada en el contrato modal que inicia el vínculo de trabajo. Nuevamente, lo que hemos señalado: considerar que la presentación de renovaciones o adendas no es suficiente para comprobar el cumplimiento del principio de causalidad de la contratación modal. Debemos remitirnos siempre a el contrato que origina la relación, porque tiene que haber una justificación de la temporalidad desde el inicio, evidentemente. Y por último, comprobar que la causa objetiva esté descrita conforme a una modalidad prevista de manera suficiente. Nuevamente recalcamos esos dos términos que están establecidos dentro del precedente y que van a ser muy útiles: es de manera suficiente y adecuada, y que además sea comprobable a través del principio de primacía de la realidad a un hecho concreto, real, dentro de la empresa. Bien, continuamos con las resoluciones a la plena 04-2025. En este caso, estimados asistentes, las infracciones que vinieron en impugnación, concretamente fue una infracción muy grave prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del reglamento, por no cumplir con la medida expectativa de requerimiento del 29 de enero del 2020. Ahora, ¿qué es lo que contemplaba esa
medida expectiva de requerimiento en el caso. La medida expectiva de requerimiento exigía la subsanación de las siguientes acciones. Vamos a leerlas. Acreditar el pago íntegro de las rectificaciones legales generadas y truncas conforme a ley, así como el pago de los intereses legales, acreditar el pago de la bonificación extraordinaria, acreditar el pago de vacaciones truncas conforme a ley, acreditar el pago de compensación por tiempo de servicios y acreditar el pago de la asignación familiar. Entonces vemos que la medida expectiva de requerimiento contemplaba que el sujeto inspeccionado acreditara el pago de beneficios sociales en buena cuenta, obligaciones de pago de carácter sociolaboral. Y debido a que el impugnante no acreditó el cumplimiento íntegro de estas medidas, es que se impuso la infracción. El tribunal al respecto señaló lo siguiente, que en este caso en concreto, la MIR no se había realizado, la correcta aplicación de los artículos 14 de la ley y el numeral 17.2 del artículo 17 del reglamento, respecto a la comprobación de la infracción detectada, inaplicando el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque contexto de la vinculación contractual entre el trabajador denunciante y la empresa correspondía formalmente a un contrato de locación de servicios, dado que se le pagó a través de recibo por honorarios. De esta manera, lo que el tribunal señaló es que el comisionado debió efectuar el análisis de la naturaleza de la relación contractual de forma previa al requerimiento de pago de beneficios sociales. Y que, asimismo, dentro de las actuaciones inspectivas, se debió contemplar la recopilación de pruebas necesarias de documentación útil para poder corroborar la naturaleza, el carácter laboral de la relación jurídica y a partir de ello determinar y justificar la emisión de la medida efectiva de requerimiento. De este modo, lo que señaló el tribunal es que la determinación y justificación de la naturaleza laboral del vínculo jurídico debe estar establecida en la MIR o en un documento previo al que haga referencia y así contemplar la subsanación de las infracciones relacionadas al cumplimiento de obligaciones de pago o a creencias laborales, beneficios sociales, registro de salud. Es decir, en pocas palabras, que la medida expectiva de requerimiento, al determinar la conducta infractora vinculada a la inexistencia o falta de comprobación del pago o de cumplimiento de obligaciones de pago sociolaborales, debe desarrollar inicialmente para ello, si es que el marco de la contratación es civil, mercantil u otro, ¿por qué? La naturaleza real de esa relación jurídica es laboral y así, entonces, está obligada la empresa a cumplir con el pago de esos beneficios sociales y al no haberlo hecho, evidentemente, se les requiere esa subsanación. ¿Okay? De manera concreta, el fundamento 6.32 del precedente contempló lo siguiente. Como les señalaba, cuando en la realización de las actuaciones inspectivas los comisionados adviertan la existencia de una relación de carácter laboral sobre la que las partes celebraron un tipo de contrato distinto, ¿no? Deben procurar requerir información necesaria u obtener la misma haciendo uso de las facultades con las que cuentan a fin de poder determinar la verdadera naturaleza. Recordemos para esto lo que el día de ayer ya se expuso en el correspondiente caso sobre el principio de privacidad de la realidad y la naturalización de la locación de servicios y determinación de un contrato de trabajo a partir de los elementos de la relación laboral. El tribunal en el 6.33 estableció que dentro de la MIR debe establecerse la existencia de los elementos del contrato de trabajo, justificándose así la naturaleza subordinada del vínculo jurídico existente, lo que requiere entonces un análisis de tipo cualitativo que explique la interacción entre los indicios que se han recabado dentro de la inspección, generando así una fundamentación establecida de manera clara y suficiente en la medida expectiva o en un documento previo a la fiscalización, a la que se haga referencia, a fin de que a partir de ello se determine la subsanación de infracciones de connotación sociolaboral, como esas obligaciones de pago, por ejemplo, en este caso, de beneficios sociales. En sentido contrario, resulta evidente que la mencionada medida expectiva no podría contener
un mandato dirigido al pago de beneficios sociales si previamente la inspección no ha expuesto las razones que justifican la calificación de la relación entre el inspeccionado y el sujeto afectado como una de naturaleza laboral. Esto que hemos conversado a partir del precedente, estos dos párrafos que contienen el criterio vinculante, vamos a agregarlo de la siguiente forma. Primero, la obtención de elementos probatorios. Esto significa que si frente, justamente como se ha señalado el día de ayer, la denuncia de un presunto trabajador de una empresa, corroboramos que la vinculación jurídica entre estos se circunscribe a un evento de naturaleza civil, mercantil u otra similar, distinta a la laboral, se deberá primero recopilar toda la información, elementos documentales, indicios incluso que vienen a ser pruebas indirectas, suficientes que concatenadas, debidamente argumentadas, puedan expresar y determinar concluyentemente la existencia de una naturaleza laboral en la relación jurídica. Asimismo, teniendo esta recopilación de información dentro de la MIR, se deberá fundamentar necesariamente los motivos por los cuales esta relación jurídica tiene esa naturaleza laboral, a pesar de el enmarcado fraudulento, civil, mercantil que se le ha dado para evadir el pago de responsabilidades y obligaciones laborales. Entonces, este razonamiento debe ser expreso dentro de la medida inspectiva de requerimiento o en un documento previo al que se haga alusión, y debe contener una valoración de las pruebas recabadas, pruebas que deben ser suficientes, que deben concatenarse, que deben ser fiables también, que no necesariamente va a ser una prueba directa, que no necesariamente también, no en todos los casos al menos, podría responder a constataciones presenciales, sino al análisis de entrevistas, de comparecencias, cruzadas con documentaciones, con distinciones de fechas, etc. Lo que hemos denominado como pruebas indirectas, indicios que, juntados, podrían permitir la conclusión de que existe un contrato de trabajo de naturaleza, perdón, que existe un contrato de naturaleza laboral. Solo de este modo, sustentándose las razones que determinan la laboralidad del vínculo, se demostrará la existencia de la conducta infractora de la inspeccionada, conforme al artículo 14 de la ley, consistente en el cumplimiento del pago de obligaciones de pago sociolaborales o las que se establezcan, ¿no? Como por ejemplo la inclusión dentro del seguro social o el seguro de salud. Dentro de conceptos relevantes, vamos a remitirnos brevemente al artículo 14, que precisa lo siguiente: cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción en un plazo determinado de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Entonces, esta cita resulta relevante porque vemos que la norma hace referencia a la comprobación de una infracción. Si yo detecto que existe una infracción al cumplimiento de pago de obligaciones sociolaborales, es porque previamente he corroborado, he podido observar que la contratación, que la vinculación jurídica entre el denunciante y la empresa inspeccionada es de naturaleza laboral. Para llegar a esta conclusión, me he tenido que valer de diferentes pruebas, circunstancias fácticas que me han ido formando esa convicción y que debo entonces yo poder expresar dentro de la medida inspectiva de requerimiento para darle una concreción, una solidez a la determinación de la conducta infractora, sobre la cual voy a exigir la acreditación, subsanación de determinadas acciones correctivas. ¿Ya? Entonces, si no cumplo o cumplo parcialmente con esta cadena de descripción, lo que va a pasar es que la infracción no está debidamente sustentada y por tanto va a haber una infracción al principio de legalidad, que es lo que el precedente contempló, y consecuentemente la medida
habrá sido incorrectamente emitida. Y aquí viene un punto importante que vamos a tratar brevemente y también en la exposición seguramente el día de mañana con mayor despliegue van a poder revisar. Motivación y argumentación probatoria. Bien concretamente, hay una diferencia sustancial dentro de la doctrina en lo que se define como explicar razones en general, argumentativas, jurídicas o no, y motivar una decisión. Cuando cuando explicamos el porqué de una decisión, no necesariamente estamos motivando o justificando, sino que estamos señalando los criterios que nos llevan a esa decisión, que bien puede ser un argumento de autoridad, como por ejemplo, esta decisión se toma porque simplemente yo soy el que manda en esta circunstancia. Estoy explicando por qué lo estoy tomando. También puedo explicarlo en base a razones, entonces, que no necesariamente estén justificadas o que estén sujetas a una pretensión de corrección. La explicación solamente es descriptiva, solamente es decir, mis razones, independientemente si esas razones son correctas o no, son válidas o no, son lógicas o no, ¿ok? Solo estoy explicando. En cambio, motivar no es meramente una labor descriptiva que sustenta esta decisión o esta conclusión. Motivar implica que estoy ofreciendo razones que son susceptibles de ser objeto de una pretensión de corrección, que además cumplen con determinados esquemas que rehuyen la arbitrariedad. ¿Ok? Entonces la motivación es una explicación, es una descripción de las razones que justifican la decisión, sujetas a una pretensión de corrección, que además es válida bajo un sistema jurídico. Como señala aquí la diapositiva, la filimina significa dar razones pasibles de corrección en el sistema administrativo. Entonces la motivación lo que busca es lograr que se cumpla el principio de intervención en la arbitrariedad, es decir, que la administración no solamente ofrezca descriptivamente los argumentos por los cuales llega a tal conclusión sancionatoria, sino que esa motivación esté lejos de un acto de mera arbitrariedad, porque está sujeta a la aplicación de principios, a la aplicación de reglas, a la aplicación de todo el marco normativo que permite verificar si es correcta o no esa decisión, lo que se denomina pretensión de corrección dentro de la doctrina. ¿Ok? Y esto partiendo de que el artículo 139, numeral 5 de la Constitución Política establece que la motivación escrita en las resoluciones judiciales, ahí haciendo una concatenación, como ha dicho el TC, también a las resoluciones administrativas, en todas las instancias es un derecho, un principio, que debe contener una mención expresa a la ley aplicable y los fundamentos de hecho que sustenten. Entonces, la argumentación probatoria forma parte de la motivación que yo voy a describir dentro de la MIR en este caso para poder justificar por qué existe un contrato de trabajo y por qué entonces ordeno o requiero que se tomen medidas correctivas relacionadas al cumplimiento de pago de obligaciones sociolaborales. Y a su vez se establezca el sustento probatorio recabando las pruebas, los elementos directos o indirectos, el contraste de las hipótesis que yo pueda palpar o que pueda corroborar dentro de la investigación y que existan inferencias razonadas. Entonces, este sistema de argumentación sustentada, razonada, lógica, adherida a principios y a un marco normativo, nos permite rechazar la arbitrariedad, justificar nuestra conclusión y poder así emitir una decisión correcta, adecuada, que sustente la sanción o la acción que se está requiriendo en este caso al administrado.
El precedente exige que la conclusión sobre la existencia del vínculo laboral no sea una afirmación, sino un resultado de una inferencia probatoria explicada y verificable. Aterricemos ahora el precedente dentro de casos de aplicación práctica. La resolución 1059-2025 establece lo siguiente. Las acciones correctivas tomadas establecidas en la MIR en ese caso fueron acreditar el contrato de trabajo a plazo determinado, pago íntegro de vacaciones, perdón, de gratificaciones, bonificación extraordinaria, vacaciones y CTS. La sustentación previa del vínculo de trabajo se contempló de la siguiente forma. Siendo así, se observa que el trabajador en un segundo periodo, del 27 de marzo del 2019 al 25 de marzo del 2021, continuó prestando servicios de manera personal para el sujeto inspeccionado bajo el mismo cargo que desempeñó en el primer periodo donde tenía una contratación laboral, habiéndose después girado recibos por honorarios por los servicios prestados a favor del sujeto inspeccionado. Entonces, esa circunstancia, como podemos ver, es en concreto un indicio. Si tengo un trabajador que durante un tiempo dentro del récord de trabajo prestó servicio en planilla para la empresa y posteriormente, terminado esa vinculación laboral, semanas después o días después, se reanuda sus actividades en el mismo cargo, para la misma empresa, con las mismas actividades, pero a través de la emisión de recibos por honorarios, tengo un fundamento, un indicio fuerte para poder inferir que entonces esa posterior contratación civil en realidad está encubriendo una circunstancia de contratación laboral. Incluso aquí más adelante la resolución añade, ¿no? En consecuencia, conforme a la documentación obrante en el expediente, se observa que respecto del trabajador, el sujeto inspeccionado ha utilizado la figura con el pago de recibos con el objeto de simular, como les decía, una contratación civil, a pesar de que se trata de un personal que realiza actividades propias del rubro de la empresa de carácter permanente y esencial. Que requiere, y además, también dentro de la justificación que la medida expectativa de requerimiento, en este caso analizada por el tribunal, dio, señalaba que había un despliegue por parte del trabajador o presunto locador de actividades personales que debían estar subordinadas a un horario de trabajo no mayor a 4 horas. Entonces aquí vemos que el tiempo de trabajo también, el horario contemplado, se constituyó en un elemento que junto a lo que hemos mencionado anteriormente fue suficiente para poder establecer los motivos dentro de la MIR y a partir de ello ordenar las acciones correctivas, como hemos visto, de pago de beneficios sociales. Entonces aquí vemos que no hay solo una explicación del por qué existe un contrato de trabajo, sino que hay una motivación concatenada con los elementos de la contratación laboral, sujeta a una argumentación probatoria de indicios y en este caso de pruebas directas, como viene a ser el horario de trabajo, que implica una subordinación, para después sustentar las acciones correctivas de naturaleza laboral que se plantean, ¿no? Y es así que dentro incluso de la MIR se distinguió la existencia de los 3 elementos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. De este modo vamos a ver entonces que la aplicación del precedente 04-2025 nos compele a que dentro de la MIR esa motivación para que pueda guardar lo que hemos hablado sobre una justificación razonada, sujeta a un marco de principios, un marco normativo, a una pretensión de corrección, debe incluir el análisis de los elementos de laboralidad, tanto de la prestación personal de servicios como la subordinación y la remuneración, debidamente sujetas a una argumentación probatoria suficiente. Tenemos otro caso aquí, la resolución 1064-2025, donde aquí, en contrario a lo señalado,
se observó que no se cumplía con hacer esta descripción de motivación, esta descripción razonada que hablamos, no solamente una explicación, sino una motivación justificada, ¿no? Dentro del sistema y el esquema jurídico que tenemos. Aquí, en el 6.49, se establece lo siguiente, que no se desarrolla de forma cualitativa cómo se verificó cada elemento de la relación laboral, pues no se detalla la forma en que se constató la prestación personal de servicios, ni si ésta se ejecutaba sin sustitución. Tampoco se especifica la existencia de periodicidad o modalidad de pago de la remuneración. Y la subordinación se limita a una referencia genérica a la provisión de equipos y herramientas, sin describir la existencia de órdenes de supervisión e integración en la estructura organizativa. Entonces, vemos que lo que el precedente contempla y el tribunal contempla en estos casos es que la explicación de los elementos también no sea meramente descriptiva, sino que corresponda a una justificación, como vuelvo a mencionar, engrane una argumentación probatoria suficiente, en la cual yo incluya prueba directa, prueba indirecta, determinando el grado de fiabilidad de cada una, y que además superen el estándar de prueba más allá de duda razonable, que va a implicar pues que yo pueda determinar que la hipótesis del contrato laboral es la más creíble, la más justificable o dable dentro de los indicios que voy ponderando, que voy concurriendo, analizando. La aplicación operativa, entonces, dentro de lo que hemos observado, comentado, del precedente 04-2025, va a, por lo menos mínimamente, establecer los siguientes puntos. Recabar información y documentación probatoria, incluyendo indicios. Indicios nos referimos, nuevamente repito, a prueba indirecta, conducentes a la determinación de la existencia de los elementos del contrato de trabajo, para así yo poder hacer una descripción, a diferencia de lo que sucedió en este caso, de punto por punto, y cómo la remuneración se ha constatado debido a recabar tales pruebas, ¿no? La prestación personal de servicios tiene un carácter intuito personal debido a estas circunstancias que se han podido corroborar. Por ejemplo, el mismo tenor del puesto de trabajo, ¿no? Por la experiencia que implica, la profesionalidad que implica. Último, la subordinación. Estableciendo ahí y concatenando, correlacionando todos los indicios que yo puedo recabar en su momento. Prever el análisis y justificación de la naturaleza laboral del vínculo de trabajo cuando la relación jurídica formalmente posee otra connotación, civil o mercantil, dentro o de forma previa de la MIR, para cumplir con el principio de legalidad al ordenar el pago de obligaciones sociolaborales o cualquier obligación dentro del panorama sociolaboral también, ¿ok? Previamente se tendrá que establecer las razones que determinan, vuelvo a repetir, la existencia de un vínculo de trabajo cuando en la formalidad lo que se ha contemplado pues entre el denunciante y el sujeto inspeccionado es un contrato de naturaleza civil, mercantil o distinto al laboral. Bien, estos son los alcances de los dos precedentes que hemos podido tocar el día de hoy. Ahora sí es momento de que podamos adentrarnos un poco en las dudas y consultas de cada uno de ustedes, así que les escucho para poder prestarles atención y poder resolver sus dudas. Sí, adelante, señor Marcos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Con todos. Un abrazo para todos. Bueno, he estado atendiendo presente, he estado bastante atento a su tema y acá hay que tener una cosa, ¿no? Le hablo a un inspector con hace 25 años de experiencia, ¿ya? Y acá lo que pasa es que hay mucha informalidad, ¿ya? Y va a haber siempre esa posibilidad y esa viveza criolla, ya que vivimos en el país de Pepe el Vivo y Juan de otras formas, ya, de tratar de sacarle la vuelta a la ley. Por ejemplo, un caso que tuve, ya fue una empresa que estaba en pésima situación económica y, bueno, contrataron a la gente bajo incremento de actividad. Una situación bastante contradictoria, ¿no? Pero también yo creo que el exceso de explicación en la medida inspectiva de requerimiento puede generar unos puntos débiles en el acta. Ya, a mi parecer, o sea, nosotros no somos parte del Poder Judicial,
ya, pero sí tenemos que sustentar, ya debemos sustentar, pero no a tal extremo que nosotros mismos tengamos que dar nuestros puntos débiles. El burocratizar tanto una institución como era la inspección, porque la inspección antes era visita, inspección, reinspección, sanción. Era un proceso expeditivo sumario, ahora evolucionó, ya le pusieron algunas instancias más, por no decir instancias, y la debilitaron. La han debilitado de tal forma en donde ahora ya parece un proceso prejudicial a un proceso administrativo rápido, sumario, que garantizaba el derecho de los trabajadores. Ahora hay demasiada traba, demasiado toyamismo, demasiada burocracia que quiera afectar directamente el procedimiento inspectivo, poniéndole más etapas para que este no sea efectivo. Recordemos que con la ley Altor y la ley Bismarck de 1800 y pico, se dio el inicio de la inspección. Ahora parece una secuela prejudicial, ya que al final termina siendo perjudicial al trabajador. El trabajador lo que quiere es, ok, ¿me corresponden o no me corresponden los derechos? Entonces, SUNAFIL de primera instancia con su área de defensa y de orientación, ok, sí señor, usted tiene indicios de laboralidad, pasa esto a inspección. O lastimosamente no señor, usted ha sido socio, ha sido gerente general de la empresa, si es que directamente está como personal de confianza o está como personal de dirección y el quitarle la confianza a una persona así no implica la existencia de despido, no implica la existencia de otras situaciones, ¿ya? La cuestión empieza desde la base, desde la orientación que nosotros tenemos que dar, ya desde SUNAFIL, y no burocratizar tanto esta situación. Me parece el exceso de teorificación en la medida inspectiva requerimiento de cumplimiento bastante complicado. Más aún si tenemos sentencias del Tribunal Constitucional como la que estuvimos conversando el día de ayer, ya con la doctora. Así es que me parece, y sería de mi parte, tratar de agilizar un tema y volver a un procedimiento sumario y más dinámico y en beneficio del trabajador y propiamente de nuestra institución. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, estimado señor Marco. Para responder su pregunta, dentro del marco del precedente que acabamos de revisar, que es el 04-2025, hay que recalcar lo siguiente. El artículo 14 de la ley, que es justamente lo que el tribunal en la resolución de sala plena estableció que fue incumplido en la emisión de la MIR, se establece es que la conducta infractora, y así establece la ley, debe estar contemplada, verificada por el inspector, para que así se pueda emitir la medida inspectiva de requerimiento, las acciones correctivas, ¿cierto? Entonces, corremos el riesgo que si dentro de la descripción de la infracción existen elementos de motivación insuficiente, nosotros quebrantemos el principio de legalidad en contra de ese artículo 14, porque si el artículo 14 nos exige establecer concretamente, de manera clara, objetiva, cuál es la infracción sobre la cual se están emitiendo las acciones correctivas, si esa determinación de la infracción tiene puntos de motivación insuficiente, de motivación poco clara o superficial, entonces la conducta infractora no estaría debidamente determinada y por lo tanto estaríamos, como señala la resolución de sala plena, incumpliendo en la emisión de la medida inspectiva con el artículo 14 de la ley, y eso nos daría, vuelvo a repetir, el riesgo de que exista un cuestionamiento después más adelante de este tipo, tanto dentro del procedimiento sancionador como incluso a nivel judicial, y la sanción derivada por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento entonces se deje sin efecto, ¿no? Entiendo la preocupación de
que usted nos señala en este momento. Sin embargo, lo que debo resaltar a partir del precedente es que lo que se busca es que la motivación cumpla y se engrane dentro del principio de legalidad. La Lo motivación, entiendo. ojo, y eso como un punto adicional, perdón, no necesita una motivación suficiente, no implica una motivación ampulosa, sino una motivación que sea precisa y que sea suficiente, que son conceptos distintos establecidos así incluso también por el Tribunal Constitucional. Sí, dígame. A ver, mire, vamos a contextualizar el tema. Actualmente se demoran aproximadamente 3 meses para calificar una denuncia. Estamos el 1 de enero, el 2 de enero, porque el primero es feriado, el 2 de enero del año 2026. Termina marzo, recién califican la denuncia y se la pasan al inspector. El inspector tiene 10 días para poder abrirlo. Digamos que el inspector ha regresado de vacaciones, tiene carga baja y la abre dentro de los 10 días. Ya. Hay 30 días para poder realizar las actuaciones inspectivas hábiles, más 30 días ampliables. Imagínese un caso de hostilización, entonces un caso de desnaturalización, tenemos que tomarnos todo el plazo, 60 días. Ya, ok, entonces, yo emito mi medida inspectiva de requerimiento, perfecto, termina el procedimiento, esto pasa hacia ustedes, mientras lo revisa el supervisor, estamos hablando de 1 mes y medio quizás, ya, y de ahí pasa hacia ustedes. Estamos hablando, ya estamos en octubre. Ya, lo más probable es que ese señor ya no siga trabajando. Ese señor ya no esté en la empresa y su contrato fue desnaturalizado. Ya, entonces, justicia que tarda, justicia, esa no es justicia, doctor. Eso se llama burocracia. Y lo que han hecho con la SUNAFIL es burocratizarla. Es darle excesa cantidad de pasos. Para poder llegar a un segundo piso, no se necesitan más allá de 10 escalones. Acá, para llegar a un segundo piso, necesitamos 25 para poder justificar quizás gastos, quizás otras cosas. Pero bueno, eso ya es una cosa que no viene al caso. Yo veo que acá el exceso de burocratización afecta directamente al trabajador. Y ustedes no le dan la cara al trabajador. Quien le da la cara al trabajador somos nosotros, los inspectores. Tenemos que explicarle con manzanas y con cucharitas cuál es la situación. Que la entidad es burócrata, que la entidad está elefantiásica, ¿ya? Y el principal afectado es el trabajador. Y nosotros somos los que dan la cara. Y nosotros somos los que recibimos las quejas. A nosotros nos quejan, nosotros no dicen nada. ¿Le dicen algo al calificador de la orden? No. ¿Le dicen algo al tribunal? Tampoco. Pero quien siempre, hablando coloquialmente, quien paga pato es el inspector. Y definitivamente eso no es justo. Yo no quiero burocratizar. Yo tengo 25 años de experiencia en la SUNAFIL, tanto Ministerio de Trabajo como SUNAFIL, y bastante tiempo en el Ministerio de Trabajo, como para decirle, y con la certeza del caso, y con la autoridad del caso, que está demasiado burocratizada. Necesitamos una entidad práctica, necesitamos una entidad ágil, no necesitamos una peleadora de sumo, necesitamos un boxeador, necesitamos un Muhammad Ali, necesitamos alguien que haga efectivamente la situación y que no burocratice más este tipo de entidades. No es un tema político, definitivamente. No es culpa de ustedes, por supuesto, tampoco. Pero, sin embargo, hay un exceso de pasos. No hay ni siquiera un algoritmo básico para poder hacer un despido arbitrario. El algoritmo me refiero al conjunto de pasos y a la predictibilidad de estos pasos, que cualquier institución tiene, que la SUNAT lo tiene, que es un conjunto de situaciones en donde, por lo general, nosotros nos ponemos, ok, si está el representante legal, perfecto. Si no está el representante legal, estos son mis pasos. Entonces, ese árbol de pasos no existe. Ya, mi sugerencia es, en este caso, empezar desde abajo. Empezar para ser efectivos con procedimientos que se establezcan. Ok, en el caso de desnaturalización, por ejemplo, de contratos, ¿cuál es el algoritmo que tenemos que seguir? ¿Cuál es la predictibilidad de las conductas del empleador en base a nuestra base de datos? Podemos hacerlo, pero sin embargo, ¿hay voluntad de hacerlo? Esa es mi pregunta. Ya, doctor, gracias.
Listo, muchas gracias por la intervención. Definitivamente entiendo su aclaración, su punto, y es algo que sí debe considerarse y en todo caso se toma nota siempre de los puntos de mejora, ¿no? Buscando, como tanto usted ha dicho, la justicia al final para el trabajador y en nuestro caso el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden a la empresa. Muchas gracias. No sé si hay otra consulta más, por favor, pueden levantar la mano. Sí, adelante, señor Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, primero agradecer por la intervención, la ponencia, ha estado muy interesante. Y yo quería hacer una consulta, ¿no? Pedirle una opinión. Se me vino a la mente un caso reciente que entiendo se ha dado a nivel nacional con respecto a las contrataciones modales que utilizó la Contraloría General de la República. No sé si habrá llegado algún caso ya al tribunal, no creo por el tiempo, pero se me venía a la mente algo que usted estaba eh, exponiendo, ¿no? Que mencionó respecto al uso del contrato por inicio o incremento de actividad. Este debería estar sustentado, según entiendo, en una incertidumbre empresarial, ¿no? Esto abriría la puerta al uso de este tipo de contratos. En el caso de la Contraloría, este era un tipo de contrato que usaban ellos, sustentado en una ley, ¿no? Se incrementaban sus actividades por la publicación de una norma, ¿no? Entonces mi consulta va por ese sentido, si primero, ya que la Contraloría General de la República no es una empresa y no realiza actividad empresarial, si sería factible el uso de este tipo de contrato, y otro, si la vigencia de una norma sustentaría la, la temporalidad, ¿no? Que es necesaria para el uso de este contrato. Yo creo que no, le pediría una opinión en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, señor Jesús. Este caso, qué interesante, el caso que usted nos plantea. Lamentablemente no hemos observado, bueno, por lo menos por mi parte, no he observado que haya llegado un caso similar al tribunal. No podría yo decirle un criterio específico, concreto, de parte del tribunal, porque tendrían que llegar al análisis del pleno para que pueda ser observado y poder señalar un criterio, ¿no? Utilizable por parte de usted en este caso. Así que no podría brindarle un criterio específico, una solución a lo que nos comenta, ¿no? Sin embargo, en mérito a una opinión personal, habría en ese caso que analizar concretamente la norma, teniendo en cuenta que la entidad pública es, como usted señala, distinta a una entidad de derecho privado, y si la justificación está en una normativa, habría que analizar de pronto la validez de ello, que me parece que sería, diría yo, por lo menos, no descartable en un primer momento porque no corresponda con una circunstancia de incertidumbre. Si hay una ley que lo respalda, habría que analizar en concreto si es válida esa contratación o no, teniendo en cuenta que pues, las entidades públicas se circunscriben a un sistema presupuestario, un sistema de legalidad distinto a una entidad privada, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, el criterio que he citado como ejemplo, ¿no? De parte de las casaciones de la Corte Suprema, ya no calza, ¿no? No podría aplicarse de manera analógica, ¿no? Porque no hablamos de una incertidumbre o un incremento de actividades que parte de una incertidumbre económica, de una decisión tomada por la propia empresa para poder incrementar su espacio o su horizonte de mercado, ¿no? Entonces ahí ya no podríamos ceñirnos a ese mismo criterio. Tendríamos que analizar la norma y analizar también el contexto de la entidad pública y los principios que la rigen, ¿no? Pero como le digo, esto desde una opinión personal, porque tendríamos que esperar que ese caso llegue al tribunal para que se emita un criterio por lo menos pleno sobre ese sentido, ¿no?
Listo, señor Héctor, le escucho, dígame. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer, también pedirle su opinión de repente o que nos oriente respecto a este caso en particular. Lo he consultado previamente con diversos colegas y tenemos distintos puntos de vista. Es el caso de los profesores de colegios particulares, ¿no? Ellos tienen labores que son suspendidas pues con periodos que coinciden con las vacaciones escolares. Entonces, sus contratos deberían ser indeterminados o a plazo determinado, ¿no? Y bueno, este último, a plazo determinado, que generalmente hace por temporada, es el más utilizado, no es el que vemos o el que encontramos más común. Ahora, en el caso de que corresponda pues un contrato bajo tiempo determinado, ¿qué modalidad sería la adecuada, no? Porque algunos dicen intermitentes por modalidad, por servicio específico, ¿no? Ahora, también dentro de colegios, hay colegios pues que tienen alta demanda, ¿no? Tienen, digamos, el lujo de poder trabajar, digamos, con su capacidad máxima operativa, con todas sus aulas llenas, todos los profesores que puedan contratar o hasta que su infraestructura le soporte. Mientras que hay colegios que la verdad que también generan órdenes para colegios que la verdad que yo veo y son de subsistencia, ¿no? Es más, juntan en un solo aula, yo entiendo que eso no está permitido, pero en un mismo aula juntan a alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria. Entonces, si es que analizamos, entonces para un colegio que, digamos, trabaja siempre al 100% de su operatividad, o sea, ¿cuál sería el motivo, la causa de hacer un contrato temporal? Mientras que para otro colegio que dependerá mucho de la cantidad de alumnos que se matriculen año tras año para saber qué cantidad de profesores van a contratar, esa es mi incertidumbre. No sé si es que hay una regla general, se pueden hacer excepciones por cada caso, por cada empresa es un tema diferente, una realidad distinta. Muchas gracias, señor Héctor. Bueno, nuevamente, esto fuera del espacio del precedente que estamos viendo, porque no se abarca concretamente ello en el texto vinculante que hemos revisado. Lo que podría darle como un alcance nuevamente a título personal únicamente es que hay que analizar cada contexto. Primero, se me ocurre, por ejemplo, no todos los colegios, no todas las instituciones educativas realmente tienen un trabajo en off durante enero y febrero. Algunas preparan clases de manera previa, tienen talleres, etcétera, ¿no? Primero. Segundo, también habría que ver las circunstancias propias de pronto de esa institución educativa, ¿no? Es decir, no necesariamente porque exista una circunstancia cíclica, podríamos decir que estamos en un contrato de temporada, sino que habría que ver si ese colegio cuánto tiempo tiene abierto, si se trata de un nuevo local, si se trata, por ejemplo, de un colegio que inició como primaria, pero ha abierto actividades como secundaria, que podría, dependiendo del caso nuevamente y de la forma que esté contemplada dentro del contrato y dentro de la realidad, tratarse de un incremento de actividades o un inicio de actividades, por ejemplo. Entonces habría que ver la circunstancia en concreto para poder tener un criterio. Lo que yo le puedo señalar es que primero hay que analizar el contexto particular de cada colegio, analizar a partir de las acciones inspectivas si es que realmente esas vacaciones o ese tiempo en off de enero y febrero que asumimos que existe, realmente se otorga. Tercero, ver cuál es la modalidad concreta que ha utilizado el colegio. No es que siempre se tenga que utilizar un solo tipo de contratación, ¿no? Y también habría que ver si aún teniendo en cuenta todo esto, hay pues ciertos labores adicionales en los tiempos que el colegio no funciona regularmente abierto a alumnos. Además, el colegio tiene tiempo en el mercado, no hay circunstancias de riesgo económico nuevas, etcétera. Tendría que verse si es que bajo esas circunstancias se evalúa la pertinencia de un contrato a plazo indeterminado. Cada circunstancia va a depender del caso concreto. Entonces, por ahí tendría que ir el análisis. Nuevamente, para que el tribunal pueda emitir una circunstancia clara sobre este punto, tendría que llegarnos un caso, pero a título personal lo que puedo señalarle respecto a lo que me comenta y el contexto es eso, ¿no? Doctor, si me permite un aporte.
Sí, dígame, señor Napoleón. Sí, bueno, bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Respecto a lo que es los docentes, bueno, por acá, por Huánuco, hemos visto, ¿no? Y se atiende, ¿no? De que le puede contratar de manera modal, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, pero en el supuesto caso que ya pase los 5 años y un día y le siguen contratando, vemos por conveniente y exigimos, ¿no? De que ya el contrato debe ser indeterminado por la cuestión del tiempo y ya la modalidad. No hay qué modalidad agarrar, ¿no? O coger. Y en todo caso también por equidad, se sabe, ¿no? Que un colegio, bueno, en el Estado es diferente la cuestión remunerativa, ¿no? El profesor trabaja, bueno, los 9 meses o 10 meses, llega a diciembre, enero y febrero, sus vacaciones, si es profesor y director, un mes, solamente enero, pero su vínculo y las remuneraciones sigue percibiendo, porque el Estado lo presupuesta. Haciendo un parangón o comparación con una entidad privada o un colegio privado, ellos hacen pues, un presupuesto de febrero o de marzo a diciembre, ¿no? 9 meses o 10 meses. Entonces, esos 2 meses que queda, de enero y febrero, que no trabajan, hay una falencia, hay un déficit, hay un hueco, como se dice, ¿no? ¿De dónde va a sacar plata para pagar? Entonces, ahí, para subsanar ello, la cuestión legal sería una suspensión perfecta de labores. No trabaja, no cobra por esos 2 meses, pero el vínculo permanece y cuando vuelve, obviamente hay que ver también, pues, ¿no? De que el profesor quiera seguir, ¿no? Pero si es que ya ha pasado, en suma, ¿no? Si ha pasado más de 5 años y un día, que le siguen contratando pero de manera continua, ¿no? Para la misma labor, ¿no? Profesor de matemáticas de primaria, ¿no? La primaria de ese colegio, en el supuesto caso que es primaria y secundaria, esa primaria no desaparece. Entonces, eso sería, creo que lo más adecuado, ¿no? Y no saliendo de la ley, ¿no? Y tampoco perjudicando la educación empresarial del colegio particular, ¿no? Los 2 meses que no tiene ingresos, suspensión perfecta de labores. Pues el profesor no percibe nada y no trabaja, obviamente, ¿no? O también ve sus vacaciones, ¿no? Que correspondan, ¿no? Y el resto ya, pues, es un contrato indeterminado, ¿no? Para todos sus efectos, y yo pienso que ahí sería lo más justo, razonable y legal, ¿no? Porque comparado la educación, la legislación de los docentes con el régimen privado es 728, ¿no? No tienen preparación de clases, no les pagan. A los estatales sí les pagan, ¿no? Y tienen otras asignaciones más que, bueno, ahora ya la han consolidado en una normación integral, ¿no? Que es RIM, ¿no? ¿Ve? Entonces, eso sería un aporte, quizás, salvo mejor parecer, ¿no? Porque el derecho es debatible. Gracias. Muchas gracias, señor Napoleón. Sí, en efecto, y va a depender de cada circunstancia, en cada caso. Lo importante es verificar que la causa objetiva utilizada haga sentido con la modalidad establecida, porque cada circunstancia, a pesar de que la labor pueda parecer similar en diferentes instituciones educativas, va a depender de cada caso, ¿no? Señor Roberto, veo que tiene levantada la mano también hace tiempo. Le escucho. Sí, gracias. Buen día. La verdad quería hacerle una pregunta, la misma pregunta que hice el día de ayer, la verdad que me dejó con más dudas que certezas. Y en un principio pensé que esta problemática era en la IRE en la cual pertenezco y en la cual estábamos tratando de llegar a algún criterio, porque en realidad pasa lo mismo que en todo el Perú en SUNAFIL, ¿no? Tenemos diferentes criterios y no tenemos, yo diría, el apoyo, no sé si logístico, pero de SUNAFIL, de la entidad, para que nos dé un derrotero, un horizonte respecto a qué hacer específicamente en el tema cuando vemos un accidente y vemos un accidente, investigamos o debemos investigar un accidente de trabajo, ¿no? Nos dan como un accidente de trabajo, pero nos dan por un ex trabajador o supuestamente un ex trabajador. Sin embargo, cuando vamos a ver la denuncia, vemos que está por una modalidad
de locación de servicios, ¿no? Y particularmente he tenido más de un accidente que últimamente, no sé si es el filtro de la entidad o qué es lo que está pasando, pero estoy teniendo de forma más continua. Entonces, en este caso no podemos hacer, digamos, una primacía de la realidad. Sin embargo, nos dan la orden y nosotros, bueno, al menos mi persona tiene claro que nosotros no podemos desnaturalizar un contrato, ¿no? Y si es un ex trabajador, entonces, ¿cómo vamos a investigar si este señor es un locador de servicio, tiene un contrato civil? Entonces, yo quisiera su opinión al respecto y saber cómo se debería tratar, digamos, este tipo de situaciones, y más aún teniendo en cuenta qué es lo que está haciendo SUNAFIL al respecto, ya que está claro, de acuerdo a las últimas casaciones, de que son competencia de netamente los jueces hacer la desnaturalización de contratos. Entonces, si es un ex trabajador, un supuesto ex trabajador, y es un locador de servicio, ¿cómo puedo continuar yo con la investigación si nosotros no deberíamos ver ese tipo? O si lo vemos, deberíamos primero desnaturalizar, cosa que no lo podemos hacer. Me gustaría conocer su opinión. Gracias. Muchas gracias por la consulta, señor Roberto. Nuevamente, este tema me parece que también, como usted mismo señala, el día de ayer fue comentado y fue discutido, conversado con la especialista encargada de la exposición el día de ayer. Esto es un tema que definitivamente excede a lo señalado en la exposición sobre los precedentes, ojo. No es un tema entonces que vaya con la coherencia de lo que hemos estado conversando el día de hoy. De modo personal, como también la colega el día de ayer repitió, lo que yo podría indicar es que dentro de eso que nos señala, efectivamente, hay en la actualidad casos que llegan al tribunal en los que la desnaturalización, o mejor dicho, la determinación de la existencia de un vínculo de trabajo es una circunstancia previa necesaria de elucidar para la determinación de la infracción consecuente, ¿no? Y el tribunal viene resolviendo este tipo de problemáticas, de cuestionamientos que vienen en los recursos de revisión. Tengamos en cuenta que las casaciones que se han emitido a nivel supremo no únicamente están dirigidas al sentido que se señala, también hay casaciones en sentido contrario, ¿no? Entonces, a partir de ello es que lo que he podido visualizar, y como también le señaló mi colega el día de ayer, sí se vienen resolviendo ese tipo de circunstancias, porque en tanto que la determinación de la existencia de un vínculo de trabajo implique, o sea, necesaria para la determinación de infracciones posteriores, como en este caso, ¿no? Que hemos conversado de la 004-2025, ya ciñéndonos a lo que sí es materia del precedente, donde la MIR, para emitir las acciones correctivas del pago de obligaciones sociolaborales, debe contemplar previamente la determinación de los elementos de laboralidad cuando la contratación encubiertamente es civil, ¿no? Entonces, se necesita desarrollar ese punto para después ir a la consecuencia que viene a ser la acción correctiva de la obligación de pago sociolaboral, ¿no? Este tipo de casos que forman parte del precedente vienen llegando y se están resolviendo en ese sentido, como el 004-2025, a partir de este análisis necesario, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, lo explicado ayer, me parece que las casaciones no son todavía contundentes, o por lo menos en una sola línea, hay discrepancias, y eso permite, desde mi opinión personal, un espacio que la actuación inspectiva pueda cumplir con la detección de infracciones, en tanto que previamente sea necesaria la determinación de los elementos de un contrato de trabajo, ¿no? Listo, señor Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por los alcances, bastante pertinentes la jurisprudencia y los casos que has mencionado. Algo que me parece importante y va en la línea del contexto que tenemos que primero plantear
sobre las consultas de los colegas que me han antecedido el día de ayer y que quisiera que nos tengan cierta empatía, no es que no la tengan, pero quizá ayude a contextualizarlo mejor, es que este es uno de los pocos espacios en los que la etapa inspectiva dialoga con la etapa sancionadora. Créame, no hay ningún otro espacio que no sean estas charlas en las que nosotros podamos trasladar las dudas que nos generan los criterios que se establecen en la etapa sancionadora. Particularmente no he visto una iniciativa similar a nivel de las CISAs o de las intendencias, sino únicamente en el tribunal. Por eso es que buena parte tiene que ver con nuestro quehacer diario. Contextualizado eso, tengo dos consultas. Bueno, una consulta y luego una propuesta. Lo primero es en relación al precedente que has analizado sobre cómo, por lógica, debe anteceder a un requerimiento sobre pago de beneficios sociales la determinación de si existe o no una relación laboral. A nivel inspectivo, para ustedes, ¿consideran que sería mandatorio o imperativo que se haya contemplado la materia registro de trabajadores en planilla? Ojo, me hizo gracia el adjetivo que mencionó el colega, pero creo que tiene sentido cuando dijo el toyamismo, en el sentido del garantismo a nivel administrativo, de que podrían cuestionarnos y decirnos, a ver, ¿cómo es que tú me dices, págale gratificaciones, ETS, vacaciones, y te has mandado a hacer un análisis de la relación laboral si a ti no te dieron la materia de registro de trabajadores en planilla? Nulo. Como decir, estás actuando como más allá de lo pedido, más allá de lo solicitado, más allá de lo habilitado por tu subintendencia. Entonces, ese es un punto. Si ustedes consideran que podemos prescindir de esa materia para pronunciarnos sobre lo otro siempre y cuando realicemos el análisis, o para realizar el análisis necesariamente vamos a requerir tener la materia de registro de trabajadores en planilla o en todo caso solicitar su referente. Esa es la primera consulta. La segunda consulta, y quisiera que nos puedan articular una respuesta, tanto usted como parte del staff de asesores del tribunal y sus colegas, es que ayer se mencionó que realmente el tribunal no tenía la posibilidad, uno, de pronunciarse de temas en abstracto, dos, que no podía pronunciarse sobre los lineamientos emitidos por la DINI. Ya sea para este tema del lineamiento de la DINI, que ayer observamos que limita la fiscalización de relaciones laborales o presuntamente laborales que ya no se encuentran vigentes, o para el tema de quién tiene la competencia para la existencia del vínculo laboral. Entonces, aquí he reunido un poco de información para poder dar una respuesta. Nos decían ayer, en los precedentes solo se puede pronunciar sobre casos concretos. No se ajusta a la realidad. El tribunal en sala plena ha emitido la resolución de sala plena 002-2021, donde tienen criterios y acuerdos que se encuentran desvinculados de cualquier caso en concreto, sino que decidieron ordenar su casuística a partir de esas resoluciones a la plena. Podríamos pensar, recién el tribunal se está instalando y no tenía claras sus facultades. Pues en la resolución de la plena del año pasado, la 8/2025, nuevamente decidieron emitir un conjunto de criterios que se encuentran desvinculados de un caso en concreto. Entonces, ante la premisa, el tribunal no se puede pronunciar en abstracto, pues parece que el propio tribunal ha opinado lo contrario al emitir esas resoluciones. Luego, el tribunal no puede observar o pronunciarse sobre una directiva, alineamiento, criterio institucional. No comparto el criterio de su colega el día de ayer, que dijo que en principio no podían hacerlo, y no necesariamente para hablar en abstracto o en concreto. Yo considero que sí pueden hacerlo. De hecho, lo han hecho desde el año 2021, por ejemplo, la resolución 488-2021, donde invoca el impugnante, la parte que presenta el recurso de revisión, invoca la resolución de superintendencia que contiene criterios. Antes había un comité de criterios inspectivos. Invoca esta resolución y el tribunal señala, efectivamente, ¿existe la resolución? Sí. ¿Existe el comité? Ciertamente. Pero nos apartamos y no compartimos su criterio. Entiendo yo que por los mismos motivos podría señalar, ya sea un caso en concreto o en un caso en abstracto, señalar que la resolución de DINI no la comparte o que su razonamiento no es de recibo para el propio tribunal, porque cuando resuelven casos en los que ya no existe una relación laboral, el
implícitamente se puede entender que el tribunal reconoce que sí es posible pronunciarse sobre estos casos. El detalle es que si el tribunal va a esperar que llegue un caso a su conocimiento, pues va a esperar mucho tiempo, porque aquel inspector que aplique la directiva de la DINI simplemente va a concluir su investigación y va a emitir un informe, lo que en la práctica significa que nunca va a llegar a conocimiento del tribunal. Tendrían que esperar que un inspector sea parte de la directiva, que la CISA sea parte de la directiva y la intendencia sea parte de la directiva para que recién en algún caso llegue al tribunal bajo ese supuesto. Lo dudo particularmente mucho. Y finalmente, sobre quién tiene la competencia para las relaciones laborales o para declarar la desnaturalización. Me parece que el tribunal también se ha comprado previamente el pleito para decir que no comparte un criterio de la Corte Suprema. Cuando ha emitido la resolución de Sala Plena 9/2022 sobre la extensión de convenios colectivos, ha desarrollado por qué se aparta del octavo pleno jurisdiccional supremo, no limitándose a decir, como en muchas oportunidades se dicen, no porque no eres vinculante, sino que dijo, no solo no es vinculante, sino que por el motivo A, B, C y D, no podemos compartir su razonamiento. ¿Por qué el tribunal no podría hacer lo propio y señalar que ante la emisión de jurisprudencia sobre quién tiene la competencia, no comparten esas casaciones o no comparten el sentido de esos criterios plasmados en esas resoluciones para que nos den a nosotros un ordenamiento? Porque le digo cuál es el efecto práctico a nivel de inspección, que quien, no creo que sea el caso de mis colegas, pero probablemente algún otro colega que quiera simplificar su trabajo va a decir, el sujeto inspeccionado señaló que según la casación número tantos, no tenemos competencia para revisar vínculo laboral. Solicito la conclusión e informe y se va a cerrar en su autonomía técnica y funcional y ese caso nunca va a conocer un análisis de fondo. Entonces sí tiene un impacto, porque tienen que entender no solo que es un ente que revisa casos en concretos y sanciona, sino que sus lineamientos a nosotros dibuja toda la línea de investigación que vamos a tener en adelante. Y eso puede determinar que muchos casos se dejen de conocer por tener una resistencia o un espacio a no abordarlos. Finalmente, al igual que se podría facilitar un espacio similar al de la Corte Suprema cuando va a emitir un pleno casatorio. Convocar a amicus curiae. Se han emitido múltiples resoluciones de sala plena y no es que nos tengan que escuchar ni darnos la razón, pero bueno sería que se invite o se solicite a los inspectores su opinión, no sobre un caso en concreto, sino sobre una problemática en particular que puede ser en abstracto, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, la posición de los inspectores, hay dos ponencias sobre la extensión de convenios colectivos, a favor, en contra y por qué. Y así podríamos participar de algo que nos va a involucrar y ustedes también podrían tener conocimiento de cuáles son las particularidades de la inspección que quizá no se toman en cuenta cuando se resuelven estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado. Ha señalado varias cosas. He tratado de poder recoger todo lo que ha señalado, pero igual de repente por ahí le voy a solicitar una precisión. Sobre el tema de último que mencionó sobre los cuestionamientos de los lineamientos de la DINI, que fue lo también precisado por mi colega en la exposición del día de ayer. Es importante tener en cuenta que los acuerdos plenarios, por empezar, como el 02-2021, agrupan varios criterios. Y las resoluciones de sala plena son resoluciones que resuelven un caso en concreto. El tribunal como tal no establece o no podría, salvo que llegue un caso en concreto como que esté relacionado con el lineamiento que nos señala o con cualquier otro similar, poder emitir un pronunciamiento al respecto. Es distinto hablar de un acuerdo donde se agrupan o se clarifican determinados criterios, como es el acuerdo plenario, y las resoluciones en la plena que resuelve un caso en concreto. Entonces, la opinión que usted precisa, que seguramente, y por lo que voy escuchando, me parece que tiene una relevancia no menor en lo que implica el desarrollo de las funciones a nivel de inspección, sí necesitaría para que se habilite el pronunciamiento del tribunal, que llegara un caso sobre el cual se pudiera emitir una opinión al respecto, ¿no? Entonces, eso en ese punto.
Ahora, sobre lo demás, sí, no sé si me podría repetir, porque ha sido una intervención bastante larga para poder resolverle la duda que tuvo. Creo que hubo un primer punto acerca de del 004-2025, ¿no? ¿Me podría repetir ese punto, por favor? Claro, no hay problema. Más bien, disculpe la extensión de la pregunta. Lo sintetizo. Solo para una absolución. Los acuerdos plenarios también están contenidos en resoluciones de sala plena y también son catalogados por el propio tribunal como precedentes de observancia obligatoria. Entonces, a nivel de calificación por el propio tribunal, tienen el mismo valor. Y los acuerdos plenarios se pronuncian completamente en abstracto, así que no incorporaría yo, hay una distinción donde el propio tribunal no lo está haciendo. Sobre la pregunta era, para yo pronunciarme sobre beneficios sociales, me queda claro que primero tengo que sostener o desarrollar por qué existe una relación laboral. La pregunta puntual es, ¿puedo hacerlo sin que se haya generado la materia registro de trabajadores en planilla? ¿Puedo hacerlo yo solamente con que me hayan dado, por ejemplo, en la materia de gratificaciones? Esa es la precisión. Si puede llegar a representar un cuestionamiento sobre la validez de nuestra investigación, el hecho de que no se haya emitido ese pronunciamiento sin que se haya generado la materia registro de trabajadores en planilla. Y en síntesis, los otros puntos que abordé es que el tribunal sí puede pronunciarse sobre lineamientos o directivas de órganos menores, puede hacerlo en abstracto y puede pronunciarse sobre casaciones del Poder Judicial, ya lo ha hecho sobre acuerdos plenarios, señalando por qué motivo no comparte su razonamiento y eso permitiría ordenar la práctica de las inspecciones en general. Gracias. Listo. En concreto sobre el precedente 04-2025, para empezar, hay que, considero, o sea, y nuevamente, esto, el precedente lo que establece es la necesidad de poder justificar la existencia de un vínculo de trabajo para poder ordenar el cumplimiento de obligaciones sociolaborales dentro de la MIR, para así cumplir con el principio de legalidad. Ahora, la consulta en concreto sobre la operatividad de esto es algo que excede el precedente. Nuevamente, no puedo brindar un criterio establecido, ni vinculante, ni acuerdo, porque tendría que llegar un cuestionamiento similar al tribunal para poder resolverlo, pero en una orientación personal, concatenada con el razonamiento del precedente, la norma dentro del sistema de inspección permite la ampliación de las materias cuando así se merite el caso. Ahora, también es cierto que esa ampliación va a verse sustentada en la medida en la que durante la investigación inspectiva se pueda advertir la necesidad de ahondar en la determinación o en la revisión de determinados elementos vinculados a otras materias para poder concluir la primigenia. Pero obviamente que eso va a ampliar el marco de calificación de las conductas infractoras que se determinen al momento de investigar. Ahora, de otro lado, si la materia en concreto es el pago de un beneficio social y esa materia en concreto exige la investigación de otros elementos, la investigación podría darse en la medida que no implique una conclusión infractora, ¿no? Porque no forma parte de las materias propiamente permitidas dentro de la orden de inspección. Entonces va a depender de cada caso y, como digo, un pronunciamiento más fijo y un criterio claro sobre ese punto va a depender de que llegue el caso al tribunal, pero dentro de un análisis personal va a depender del contexto, de la circunstancia, porque si yo necesito ahondar en los elementos de laboralidad para poder concluir si la infracción que estoy investigando de acuerdo a la orden ocurre o no, es distinto a que se tenga que ampliar, incluir la materia, porque obviamente ahí el marco infractor va a ser otro. Entonces va a depender del caso en concreto y cómo se maneje para esa particularidad. Tengo también la mano levantada el señor Walter. Bueno, si no, pasamos por el tiempo. Al siguiente había otra mano levantada.
Sí, con esta última terminamos, por favor, la etapa de las consultas para que puedas tú acabar. No sé si me puede... ¿Me escucha, doctor? Doctor, ¿me está escuchando? Sí, le escucho. No sé si me escucha. ¿Sí? Sí. Sí se le escucha, señor Walter. Sí, puntualmente, así rápidamente, por favor, mérito al tiempo, doctor. Referente al precedente 015-2023, en el supuesto 6.11 establece tribunal de que interpreta adecuadamente el artículo 72. Sin embargo, para esa validez invoca el artículo 73. El artículo 73 me parece que está derogado, doctor. Respecto a la 6.26, igualmente el tribunal sostiene que un supuesto de desnaturalización en el inciso D del artículo 77. Mi pregunta es, ¿por qué se sigue de repente, no se diferencia entre simulación y el fraude? Acá también usted ha señalado simulación y fraude, cuando es disyuntivo. De acuerdo al Código Civil, una cosa es la simulación y otra cosa muy distinta es el fraude. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor Walter. Interesante su participación. Gracias por la pregunta planteada. En efecto, lo que usted dice es correcto. La simulación y fraude dentro del marco civil son distintas. En realidad aquí, si nosotros nos ceñimos a la doctrina, por ejemplo, a la opinión del doctor Medarse, en el libro que tiene sobre contratación individual de trabajo, si mal no recuerdo, precisa justamente esta distinción y alude que dentro de la concepción normativa que ha hecho el legislador en este caso, hay una suerte de confusión de conceptos, ¿no? Porque la simulación implica una circunstancia, dependiendo si hablamos de relativa o absoluta, que podría ser salvable, ¿no? A diferencia del fraude que niega todo efecto jurídico porque tiene un efecto de encubrimiento, ¿no? Sin embargo, por la lectura que se da del artículo 77, la práctica de la Corte Suprema, y esto lo señala también el profesor Elmer Arce, se entiende que el artículo y que el inciso en concreto, cuando se refiere a ambas, simulación y fraude, está realmente ciñéndose al concepto de fraude. Esto es, al realizar un acto lícito, aparentemente, negando por lo bajo los efectos del acto verdadero, ¿no? Entonces, para justamente evitar que se produzcan las consecuencias de este último, ¿no? Entonces, sí, en efecto, lo que usted dice es correcto, la distinción más que nada por un tema ya doctrinario y diseño del Código Civil, pero es sí probablemente un error de legislación del legislador laboral que en realidad trata de ceñir todo dentro de fraude, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a su pregunta, estimado señor Walter. Listo, no sé si con eso, ya dado el tiempo, concluimos las intervenciones. Correcto, estimado Renzo. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Ha sido muy enriquecedora y veo los comentarios de los participantes. También lo encuentran bastante útil para su práctica laboral. Muchas gracias nuevamente y con los demás, no se olviden, mañana también tenemos nuestra tercera clase del curso del taller de precedentes vinculantes del tribunal. Gracias nuevamente, estimado Renzo, por la ponencia del día de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias por la atención de todos los presentes y buenas tardes. Hasta otra oportunidad.